Enfrentarse a tu propia sombra. Querubín es una comunidad que trabajamos la conciencia, la espiritualidad y el esoterismo. Hace talleres gratuitos en los que te puedes apuntar cuando quieras y marcharte cuando te dé la gana. Talleres que hablan de la evolución, de la conciencia, del conocimiento, de la práctica y del entendimiento de tu propio interno. Porque solo hemos venido a eso, a autogestionarnos, a aprender a evolucionar, a paso, piano a piano, con los acontecimientos, situaciones y circunstancias que vayamos viviendo. Tenemos que ir avanzando, no nos queda otra. Y eso es así, te guste o no te guste. Y si tú no avanzas con tus cosas, ¿vale? Seguirás arrastrando esas carencias. Y esas carencias las transformarás en rabia, complejo, envidia, ira, celos, incapacidad de saber gestionarte tú. Cuando no sabemos gestionarnos nosotros, ¿qué hacemos? Intentar gestionar a los demás, decir cómo tienen que hacer, vivir o estar. Vamos a hablar de eso, de tu propia sombra. Cómo enfrentarnos a nuestros propios defectos, a nuestras propias carencias. Porque si no lo hacemos, no dejarán de abusar de nosotros, ¿verdad? Si no nos enfrentamos y gestionamos nuestras propias emociones, los demás se aprovecharán. Sí. Hoy he ido a comprar y he comprado acelgas. Estaban buenísimas, me las he comido ya. Sí, he comprado acelgas. Y la mujer de la verdulería me las ha regalado. Y ya es la segunda vez que me las regala. Y le digo, ¿por qué me estás regalando acelgas? Y me dice, porque hay gente que me las encarga y cuando las tengo y les llamo, me dicen que ya no las quiere. Y le he contestado, yo lo único que he aprendido en mi vida de los grandes maestros y maestras que han pasado por ahí ha sido a no aceptar que me tomen el pelo. Por eso las consultas corre la voluntad, pero por anticipado. Sí. Y una cosa es la voluntad y otra cosa es el amor propio. Entonces, si yo veo que alguien ha puesto 5 euros, pues se los devuelvo. Y me dicen, pero Cris, ¿no es la voluntad? Digo, sí, pero también utilizo sentido común, que se llama amor propio, ¿vale? Y si yo a la mujer que me limpia la casa le doy 15 euros la hora, tú no me puedes dar 5 porque yo no lo tolero, ¿vale? Hasta llegar a ese punto de la vida, siendo una persona de conciencia, pero saber mandar al carajo y elegir a quién quieres a tu lado, para llegar a eso hay que refortalecer, ¿verdad? Hay que refortalecer, hay que picar, ¿vale? Y yo ya he picado mucho, ya tengo una edad determinada. Pero vamos a ver cómo podemos gestionar nuestras propias sombras. ¿Cómo puedo llegar yo al punto de saber autogestionarme y de tomar conciencia de que soy un individuo totalmente independiente? ¿Independiente de qué? De las carencias de la infancia, independiente de los hábitos familiares, totalmente independiente de lo que haya visto alrededor de mi vida. Gestionar tu infancia. Gestionar y analizar a tu padre, analizar a tu madre. Ver cómo te trataron, ver cómo se trataban ellos, ver cómo te tratabas tú. Escribir un libro de tu infancia. Preguntarte si fuiste aceptado, ¿vale? Preguntarte si realmente te sentiste querido en tu infancia, ¿de acuerdo? Y al sentirte, porque hay gente que se ha sentido muy querida en la infancia y hay gente que no la han querido nada, ¿vale? Entonces cada uno vibramos diferente, pero el daño es igual, en el sentido de que es tan malo superproteger a alguien para que sea una réplica tuya, como tan malo ignorar a un infante y que no conozca el amor, ¿vale? Pero tu autogestión, decidiste lo que los demás exigían de ti, tu autogestión de ver cómo reaccionabas tú
con la ira, con la rabia, con la carencia o con la sobreprotección, ¿de acuerdo? Te hace ver cómo eres de adulto. Si tú te pones a pensar cómo te comportabas de pequeño con los demás y cómo te comportabas contigo mismo cuando las cosas no salían como tú querías, escribir todo eso te va a hacer entender lo no entendible. Lo que escucháis así, oh, es mi perra con un hueso. Identificar la crisis emocional que te gestionó eso. Esto es como cuando la gente estamos, yo me pongo ahí, estamos con personas narcisistas, ¿vale? Entonces, ¿por qué atraje yo a esa persona? ¿Por qué elegí yo un narcisista en mi vida? ¿Qué carencias tengo? ¿Qué carencia tengo? ¿Qué es lo que tengo que buscar de mí? ¿Qué necesidad de dependencia tengo yo? Tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos. No vale la pena ni siquiera rentable juzgar a la persona que estuvo contigo. Y es de muy cobardes echarle la culpa a los demás de lo que nosotros mismos hemos elegido, ¿verdad? Porque sí que es cierto que hay gente que nos puede engañar durante un tiempo, pero a la larga todo sale a la luz. Y cuando sale a la luz, quizás ya tengas demasiada dependencia de esa persona. Entonces, generar tu propia independencia siempre te va a dar un cierto grado de libertad para no sentirte obligado a estar con quién o dónde no quieres estar. Eso se llama madurar, ¿vale? Trabajar tu cuerpo y tu cuerpo espiritual, trabajar tu creatividad, encontrar un mentor o alguien con el que hablar, llevar un diario tuyo, ¿de acuerdo? De autoanálisis propio, organizar tus propios proyectos, buscar el sentido de la vida para ti. No juzguemos a los demás, porque nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y eso es muy cobarde, ¿vale? Tenemos que empoderarnos y autogestionarnos, porque nos vienen tiempos complicaditos, como digo yo, últimamente, ¿no? Y en estos tiempos complicados tenemos que empoderarnos, quitarnos de miedos, de ansiedades y de dependencias. Tenemos que ver el mundo tal y como es, no como nos lo montan en las películas, ni en los cines, ni en la televisión, sino tal, duro y crudo como es. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer crecer como adulto consciente. El despertar espiritual es observar tus sombras, observar tus carencias, tus adicciones, tus miedos, cómo te comportas con los demás. ¿Realmente es cosa tuya o es algo que has ido absorbiendo de generación en generación? ¿Te vale la pena? ¿Te sale rentable atacar y despreciar a la gente? ¿O quizás te salga rentable perdonarte, empatizar contigo y luego, si tienes espacio en tu mundo ya creado por ti, te dedicarás energía a los demás? Buscar el origen de tus carencias te hará entender que en tu subconsciente se te educó de una manera incorrecta. Te quitaron tu esencia, no conscientemente muchas veces y otras sí, pero te quitaron tu propio yo. Es lo primero que nos hace resetear el sistema en cuanto nacemos, en cuanto nos vacunan, en cuanto nos doctrinan, en cuanto nos llevan a la escuela, en cuanto nos ponen a trabajar. El sistema siempre va a hacer que tú no tengas tiempo de observar tu propia sombra, pero tú tienes que ver y tienes que autoanalizarte cuando tengas celos, inseguridades, rabia, ira o miedo, porque si no te autogestionas puedes acabar en ansiedad y en dependencia de todo y de todos. Gracias por estar y por apoyar este canal. Bendición, Namaste, Yon Shanti, y apuntarse a YouTube para que no perdamos el contacto. Chao.